Bendiciones, querida familia en las naciones de la tierra. Les saluda el apóstol y profeta Ronnie Chávez, deseándoles lo mejor de lo mejor en este cierre del primer mes del año 2021, el año de la evangelización permanente, según nos dice el Señor. Y quería recomendarte que puedas ver en esta misma página de Facebook, Apóstol Ronnie Chávez Oficial, el programa en vivo que hicimos hoy en la mañana con varios de los ministros jóvenes del CMA, hablando acerca de los tips, de las ideas, de las diferentes formas en que podemos evangelizar a la gente usando la tecnología. Te va a gustar muchísimo y te va a ayudar para implementar la visión, sea que seas un pastor de jóvenes, un líder juvenil, o bien un padre de familia o un joven en una casa, que puedas utilizar la tecnología para ganar almas para Jesucristo. Y es que estamos empeñados en motivar a todos a orar durante este mes de enero. Tenemos diferentes ministros en las naciones y en Costa Rica, que es mi país de origen, para que Dios nos dé un avivamiento. Y recuerda que el mes de febrero lo estamos considerando como un mes de ayuno, para que muevas a tu familia, para que muevas a líderes cercanos a tu persona, o bien le hables a tu pastor para que organicen la iglesia y se puedan comprometer a ayunar cada día una persona por 28 días. Según el país donde estés, la ciudad donde estés, la idea es clamar a Dios por un avivamiento en la ciudad, un avivamiento nacional o continental. Y también que estemos orando constantemente, y que recuerdes que del 1 de febrero al 28 tendremos una cruzada evangelística desde el CMA, con sí los protocolos necesarios y cumpliendo esos protocolos que nos impone el Ministerio de Salud, el aforo reducido, el lavamiento de manos, el gel con alcohol o el alcohol con gel, también la distancia social y funcionando como se debe con la mascarilla. Pero tendremos 28 días de evangelismo, cruzadas, milagros, sanidades. En Costa Rica será a partir de las 18:30, es decir, 6:30 p.m., para que lo puedas calcular con tu ciudad o tu país y puedas unirte en febrero con nosotros en ayuno, en oración y en cruzada evangelística, o bien implementar alguna cruzada, algún culto de milagros en tu congregación, con tu grupo, en tu casa, en tu familia, y recibir de Dios la bendición. Y nos estamos preparando para eso precisamente estudiando el libro de Marcos, que nos habla de la obra, nos habla de los milagros, nos habla de las sanidades que Jesús ha hecho precisamente con los mortales. Y sobre todo entendiendo que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, lo va a seguir haciendo siempre. Por lo tanto, todo enfermo tiene la oportunidad de ser sanado, toda persona cautiva tiene la gran oportunidad en Cristo Jesús de ser liberado, y los que están cargados en sus pecados tienen la gran oportunidad de ser salvados y perdonados por el poder de Dios y el amor de Jesucristo. Bueno, y entramos a la porción que nos toca hoy estudiar, y es el llamamiento de Leví. Esto se encuentra en el capítulo 2 y en el versículo 13 en adelante del libro de Marcos. Así que lo leemos así para tu provecho. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa, en casa de él muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y los pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a
pecadores. Alabado sea el nombre del Señor. Y este pasaje nos introduce para poder recordar algunos de los propósitos por el cual el Mesías, el Salvador del mundo, vino a la tierra. El profeta Isaías nos habla acerca de una profecía en el capítulo 53 que nos ilustra a ciencia cierta que el Señor pagó el precio en la cruz del Calvario para llevar todos nuestros delitos y todos nuestros pecados. Que el castigo que merecíamos nosotros, el castigo fuera sobre Él para nosotros tener paz. Y sobre todo que todas las enfermedades fueron puestas sobre su cuerpo, que se convirtió en una enorme llaga para que por su llaga fuéramos nosotros curados. Isaías, el profeta evangélico, el profeta, dicen algunos, evangelista del Antiguo Testamento, y llamado también el profeta mesiánico, porque tuvo muchas profecías sobre el nacimiento, la vida, la obra y la muerte y resurrección del Mesías. Él nos habla en el capítulo 61 que cuando el Mesías viniera, la unción del Espíritu Santo estaría sobre él para anunciar las buenas nuevas de salvación, para vendar a los quebrantados de corazón, para abrir las prisiones de los encarcelados, para publicar el año agradable del Señor y para proclamar el año de la justicia del Dios Todopoderoso. Esto hablaba de un propósito, la unción sobre la cual Jesús se movería, o más bien en la cual se movería y que vendría sobre él para ungirlo y habilitarlo en su ministerio, sería para predicar a los pecadores, para sanar a los enfermos, para libertar a los cautivos del alma, también para libertar a los cautivos de su espíritu y de su mente, y para publicar el año de la liberación del Señor y de la venganza de Dios sobre los poderes demoníacos. Es claro que la Escritura nos enfatiza, ¿para qué Jesús vino? Vino para salvar, vino para sanar, vino para liberar y vino para llenar al mortal que cree en Él en Espíritu Santo y fuego. Recordemos que Él dirigió su ministerio en 3 direcciones. Una, le habló a los pecadores, dicen algunos el 33% de su tiempo. 2, le habló a los enfermos y los sanó, dedicó el 33% a los enfermos. Y tercero, le habló a los endemoniados y los libertó, gastó el 33% de su tiempo. En total, el 100% de su tiempo Jesús lo invirtió en hablarle a los pecadores para levantarlos de la postración espiritual y sanar su alma. Le habló a los enfermos para levantarlos de su enfermedad, y a los cautivos para levantarlos de la atadura y esclavitud espiritual. Por eso cuando Jesús llega a la casa de Leví, aunque algunos se extrañan los fariseos, se extrañan los religiosos, se extrañan aquellos escribas que estaban dedicados constantemente al estudio o la lectura de las Escrituras, pero que habían perdido la pasión por los perdidos, habían perdido el enfoque de Dios por los necesitados y por los pecadores, y que solo buscaban cómo llevar su religión, obtener los beneficios de la misma y criticar a Jesús. Aquí nos dice que Jesús, al conocer lo que había en sus corazones, con toda claridad les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Él enfatiza cuál es el propósito de su venida. El propósito no era para simplemente moverse entre la gente sana, moverse entre la gente buena, moverse entre la gente que está libre, aunque lo podía hacer, pero su propósito era, como un médico, venir a los enfermos, como un libertador, venir a los cautivos, y como un salvador, venir a los que estaban cargados de sus pecados para liberarlos de su culpa. Él enfatiza su tiempo y enfatiza su llamado y su propósito. Vine para liberar, vine para sanar, vine para quitar las culpas y el peso de la culpa sobre los pecadores. Vine como un médico a sanar a los enfermos y no a los que no tienen necesidad de un médico.
Esto para tratar de llegar a la conciencia de los escribas y los fariseos, que estaban criticando por qué Jesús se había sentado a la mesa con publicanos, con pecadores, con gente de mal vivir. ¿Por qué comía con ellos? ¿Por qué, siendo santo, siendo puro? ¿Por qué, si él decía que era el Hijo de Dios, que era el Mesías Redentor, por qué se sentaba con esta clase de gente que era detestada por la gente normal de Israel, que era rechazada por los escribas y los fariseos en sus días? Jesús entonces enfatiza: el propósito del Hijo de Dios es salvar. El propósito del Hijo de Dios es sanar. El propósito del Hijo de Dios es liberar y rescatar. Hoy yo hago un paréntesis y digo, el propósito sigue siendo el mismo. Jesús ha venido para vencer la muerte, resucitar y quedar en los siglos en nosotros, con nosotros, para liberar, para sanar, para bendecir a la gente, para quitar sus pecados, y hoy puede seguirlo haciendo. Por eso nosotros tenemos que seguir predicando el Evangelio, tenemos que seguir predicando a Cristo, el que salva, el que sana, el que liberta, el que bautiza con Espíritu Santo y fuego, porque el propósito que Él declaró en aquellos días, cuando estuvo en la casa de Leví el publicano, es el mismo propósito hoy. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero miremos, ¿por qué tanta adversión? ¿Por qué tanta negatividad de que estuviera en la casa de Leví el publicano? Era un cobrador de impuestos. Déjame explicarte algo. Israel era dominada bajo el imperio de los romanos, y esto le exigían tributo, le exigían impuestos muy duros. La gente trabajaba y los romanos se llevaban sus dineros, los romanos se llevaban su cosecha, se llevaban su pesca como impuestos, y los humillaban y los tenían a ellos muchas veces en grande pobreza, a pesar de que trabajaban. Pero era el dominio ejercido sobre un territorio, sobre una nación o sobre una ciudad. El imperio romano era férreo, era fuerte. Los romanos tenían ejércitos impresionantemente fuertes para controlar a la gente y exigirle el pago de los tributos. Un publicano no era un romano. Un cobrador de impuestos no era necesariamente un romano, sino que era un judío que había podido negociar con los romanos el tener en alquiler la explotación de cierta región, de cierta jurisdicción. Por lo tanto, el publicano negociaba con la autoridad romana, le daba un pago por un alquiler por X territorio, X región, y él explotaba ese territorio o esa región, cobrándole impuestos a la gente, que parte de eso se iba a los romanos, pero la otra parte era su negocio. Y por lo tanto el pueblo de Israel era explotado por los romanos y a través de los publicanos, que eran judíos. Por eso es que la gente los odiaba. La gente judía los detestaba, era como que fueran sus explotadores, eran los que les tomaban su dinero, les saqueaban su esfuerzo y su trabajo, y los tenían por gente mala, perversa. Pero a esto hay que sumarle que, como ganaban tanto, eran realmente gente muy pecadora, gente muy dada a los vicios, a la prostitución, a la borrachera. Eran muy dados a la orgía, al incumplimiento de la ley, a la explotación de sus propios hermanos, pero sobre todo eran gente muy perversa, practicaba la perversión sexual, y sobre todo eran muy pecadores con vicios, y sobre todo con un comportamiento muy lesivo de las Sagradas Escrituras. Ellos tenían control sobre territorios, tenían la explotación, habían alquilado a los romanos esa jurisdicción territorial y los explotaban. Cuando Jesús dice que regresa otra vez y a salir al mar, y la gente venía y Él les enseñaba desde la barca, de pronto dice, vio pasar a Leví, hijo de Alfeo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Era un publicano, era un pecador reconocido, era un cobrador de impuestos, un explotador, considerado traidor, servil a los romanos y servil a su causa. Era una persona non grata, una persona detestada por el pueblo. Mas Jesús
no tomó esto como algo para rechazarlo o aceptarlo, sino que simple y sencillamente Jesús vio un alma necesitada del amor de Dios y del poder de Dios. Y acercándose a él, lo llamó y le dijo: sígueme. Fue tan contundente su llamado, fue tan contundente sus palabras, fue tan fuerte, aleluya, aquel llamamiento para Leví, que dice que dejó todo y le siguió. Hoy Jesús sigue haciendo el mismo tipo de llamado. Llamado a médicos, llamado a ingenieros, llamado a futbolistas, llamado a basquetbolistas, llamado a modelos, mujeres modelos, llamado a locutores de radio, llamado a artistas, llamado que Él hace a profesionales en el campo de la tecnología, de la ingeniería, de la arquitectura, en el campo de la ama de casa, la secretaria, el hombre de trabajo propio. Él tiene llamamiento para todos, y cuando ese llamado viene, aleluya, es tan fuerte por dentro que la persona no puede sino es cederle a ese llamado. Y aunque mucha gente no lo entienda y su familia no lo entienda, adentro de ese hombre o de esa mujer llamado por Dios hay una convicción que debe seguir a Jesús. Y por eso es que tenemos que predicar el evangelio, porque ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo oirán si no hay quien les hable de la palabra? Pero cuando se les habla de la palabra a los pecadores como este publicano, a los pecadores como este explotador, a los pecadores como este servil a los romanos, traidor, responderán a la voz del Espíritu Santo y dirán: sí, Jesús, heme aquí, he sido publicano, he sido explotador, he sido pecador, pero ahora quiero seguirte. Y van a ir en pos de Él. Eso es maravilloso saberlo, porque cuánta gente tenemos a nuestro alrededor, cuántas personas que nos acompañan, que son vecinos, amigos, compañeros de trabajo, que son pecadores, que se les conoce por sus borracheras, por su orgía, por su forma de vivir desenfrenada, y ahora están siendo llamados por Dios y atendiendo el llamado. Pero note que no solamente Jesús lo llamó, no solamente le siguió, sino que recibió la invitación de Leví para ir a su casa. Y allí se vino la gente detrás de ellos, se juntó la gente. ¿Y qué tipo de gente iban a estar alrededor de un publicano si no eran los que servían con ellos, los que trabajaban con ellos, o los que eran como ellos, explotadores, traicioneros, pendencieros, pecadores, mujeriegos, borrachos? Y dice que entonces Jesús, no importándole quiénes eran los que estaban con Leví el publicano, en su mesa, en su casa, se sentó con ellos y ahí compartió, y ahí comió, y ahí les enseñó las escrituras. Y dice que andaban cerca, como siempre, los publicanos. De los publicanos andaban cerca los escribas, andaban cerca los fariseos, los religiosos, juzgando los actos de Jesús. Igualmente en todos los tiempos, aún hoy, ellos andarán detrás. Los escribas, los fariseos, con nuevos nombres, con nuevas religiones, pero estarán siempre detrás de los que servimos a Dios, de los que hablamos de Jesús, para tratar de obstruir, tratar de criticar, de censurar nuestra forma de llegar a ellos. Era obvio que Jesús se acercó a aquellos porque los amaba, que no tuvo reparo de que fueran verdaderamente pecadores, traidores o fraudulentos. Jesús vino por ellos, Jesús venía por ellos, el propósito se cumplía. El médico vino a los enfermos, el Salvador vino a los perdidos, el sanador vino a los enfermos y el libertador a los cautivos. Por eso cuando Jesús se dio cuenta que ellos pensaban esto, que comía con publicanos y pecadores, que esa era la gran censura, entonces Él les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No vine, dice, no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores. Qué mensaje contundente. De la teoría a la práctica no había distancia entre teoría y práctica, no había distancia entre palabras y hechos. Jesús hablaba, Jesús hacía, Jesús predicaba, Jesús demostraba. Hoy el evangelio debe ser así. No solo debemos hablar del amor de Dios, de la restauración de Dios, de la liberación, de la sanidad del Señor, sino que debemos ser consecuentes con este mensaje,
llegándonos al desvalido, al necesitado, al trabajado, al cargado, con el mensaje de esperanza, con el abrazo si es posible, con la ayuda si es posible y con el amor demostrado. Qué mensaje contundente. Jesús no vino a salvar a los justos, sino a los pecadores. Que no se nos olvide nunca, que no se nos olvide nunca, porque hoy hay necesidad, hoy hay muchos pecadores, hoy hay muchos publicanos, entre comillas, hoy hay mucho traidor, mucho traicionero, mucho pendenciero, mucho vicioso, mucho borracho, que no sabe cómo salir de estas ataduras. Y si le presentamos el mensaje de la salvación por Cristo, yo estoy seguro que le responderán siguiéndole y dejando su vida vieja y comenzando una vida nueva en Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bueno poder comentar contigo el libro de Marcos y seguir adelante estudiando juntos este evangelio tan tremendo de la obras, vida, muerte y resurrección de Jesús. Nos vemos mañana en este estudio del libro de Marcos a la misma hora de hoy.